Recibimos en la mañana, así son las cosas, como todos los miércoles, a los filósofos de cabecera de nuestro programa. Hoy saludamos al doctor en filosofía Pablo Olmedo. Hola Pablo, buen día. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy daba ganas de quedarse en casa, ¿no? La lluviecita. Hoy daba ganas de quedarse. Sí. Bueno, acá estoy en la universidad, yo que está con un cielo más, uno tiene más visión de cielo y se ve todo cubierto. Qué lindo. Bueno, el tema de hoy es la lengua de las humanidades, así que nos predisponemos no a oír, sino a escuchar lo que dice el filósofo de los miércoles. Bueno, en 1798 Kant publicó un libro titulado El conflicto de las facultades. El libro es una respuesta a una censura que había sufrido unos años antes a raíz de la publicación de un texto titulado El fin de todas las cosas, por el cual fue combinado por la corona a no seguir abusando de su filosofía para deformar y profanar algunos principios capitales de la Sagrada Escritura y del cristianismo. La respuesta que Kant ensaya en el conflicto de las facultades es un intento de delimitar un espacio para la filosofía, hoy diríamos para las humanidades, dentro de la universidad, ámbito que considera es el propio de la discusión pública. El filósofo señala entonces que la universidad se compone de 3 facultades superiores, la de Derecho, la de Medicina y la de Teología, y una facultad inferior, la de Filosofía. Esta división entre superiores e inferiores responde que los asuntos que tratan las primeras son de sumo interés para el gobierno en la medida en que afectan la libertad, el bienestar corporal y la vida espiritual de los ciudadanos. En cambio, los temas de los que se ocupa la Facultad de Filosofía no resultan específicamente interesantes al poder. Ahora bien, las facultades superiores, justamente por ser tales, se ven obligadas a admitir el control permanente del gobierno, mientras que el inferior puede actuar libremente, dice Kant. Las facultades superiores deben regirse por códigos escritos que están prescritos por el poder. No tienen la potestad de realizar un uso público de la razón, es decir, un uso libre. Están privadas de la libertad de decidir autónomamente sobre su objeto de enseñanza. En cambio, la Facultad de Filosofía, justamente por ser inferior, puede efectuar un uso público de la razón, es decir, libre, porque tiene la potestad de exponer públicamente lo que piensa de tal o cual tema. Lo que defiende Kant en este escrito es precisamente la autonomía de las humanidades. Son ellas las que deben velar para que los principios sobre los que se fundan los saberes de las otras facultades sean verdaderos. La Facultad de Filosofía tiene el deber de emitir un juicio sobre los fundamentos en los que se asientan los códigos que son enseñados en las demás facultades. Si el gobierno no quiere ser despótico y se pretende ilustrado, debe dejar que la facultad inferior haga su trabajo. De este modo, para Kant, el conflicto de las facultades es insoslayable y no puede resolverse de manera definitiva. Es decir, la tarea de la crítica es propia de las humanidades en vista de una sociedad ilustrada, ¿no? Ahora bien, el filósofo advierte que existe la posibilidad de que ese conflicto se resuelva no por las vías en las que debería hacerlo, que él denomina vías legales, sino de manera ilegal. En esta dirección, Kant plantea 2 posibilidades. Puede suceder, por ejemplo, que el gobierno obture la discusión pública sobre un tema. En este caso estaríamos ante un gobierno autoritario que interviene en la universidad impidiendo que se discutan los asuntos de fondo. Un ejemplo histórico cercano a nosotros sería lo que sucedió en la última dictadura con sus acciones intervencionistas de las universidades, prohibiendo que se discutan determinadas ideas. La segunda posibilidad de que el conflicto de las facultades se resuelva de manera ilegal es que algunos de los involucrados en el conflicto deciden hablar desde el púlpito, dice Kant, apelando a estrategias discursivas que no se sostengan sobre la razón, sino que recurran a elementos no racionales, afectivos, sentimentales. Kant confía en la potencialidad y universalidad de la razón para abordar y emitir juicios resolutivos sobre los asuntos públicos. Sabemos hoy que este presupuesto resulta insuficiente para pensar nuestras democracias en la medida en que en ellas operan representaciones ciudadanas construidas sobre bases menos racionales que efectivas. No obstante, señala con claridad un problema fundamental. Kant se pregunta,
¿qué pasa si las discusiones públicas, es decir, las discusiones cuyas resoluciones afectan de manera directa la vida de la ciudadanía, se resuelven por vías no racionales? Kant tuvo la suerte de no conocer los dispositivos masivos de comunicaciones actuales, ¿no? Tuvo la precaución de morirse antes, digamos. ¿Qué diría, por ejemplo, de dos señoras de desconocida formación en psicología emitiendo juicios salomónicos respecto del diagnóstico del hijo de la vicepresidenta y la supuesta responsabilidad de esta sobre el asunto? ¿O qué diría de otro señor médico periodista elaborando diagnósticos televisivos de la vicepresidenta atribuyéndole el padecimiento de un supuesto síndrome? ¿O qué diría de tanto neófito opinando sobre la crisis de la educación, de tanto ideólogo opinando sobre la economía? Hace unos días miraba un video que me pasó Guillermo Rica, en el que un pensador cordobés, Diego Tatián, exponía en una reunión de carta abierta hace ya unos años, y de repente irrumpe Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, se arma un alboroto, más allá de la anecdótica situación, que por cierto no deja de mostrar un tipo de relación entre la humanidad y un gobierno cercana, en buena medida, a lo que planteó Kant. Lo que me interesa retomar es lo que Tatiana estaba diciendo justo en el momento en que rompe Néstor Kirchner, haciendo referencia a algunas ideas de María Pía López, y en ese momento estaba hablando de la necesidad de elaborar un lenguaje propio de la política y de las humanidades, podríamos agregar nosotros, en contraposición a la monolengua instaurada por los medios de comunicación masivos. La monolengua no es otra cosa que el aplanamiento de todo discurso, la igualación abstracta del valor de toda palabra, es la lengua gris en la que todos los gatos se vuelven pardos, todos los significantes irrelevantes y todos los significados banales. Es la lengua del amo hecho sentido común. No sería otra cosa que aquella forma de resolución ilegal en la que una de las partes en conflicto habla desde el púlpito y que para Kant representaba un gran peligro. Aun cuando hoy asumimos que lo que llamamos razón no es algo prístino universal, es decir, asumimos que en ese conflicto de las facultades intervienen factores no racionales, afectivos, ideológicos, activos, si quisiéramos conceptualizarlos de alguna manera, no podemos dejar de advertir a lucidez de Kant al señalar el peligro de una resolución ilegal del conflicto de las facultades con el propósito de descender la responsabilidad inalienable de la humanidad respecto de los asuntos públicos. En esa dirección, de lo que se trataría es de pensar cuál es la lengua de las humanidades, una lengua que no se someta a las urgencias de la agenda impuesta por los medios masivos de comunicación, por los intereses del mercado e incluso por las urgencias de la vida política. Una lengua que no renuncia al uso público, es decir, libre de la razón en vistas del bien común. Una lengua que sigue el pulso de los avatares complejos y a veces silenciosos de la cultura. Una lengua que se geste en diferentes ámbitos, organizaciones territoriales, agrupaciones políticas, instituciones educativas, y que se cultive también en la universidad como espacio público para el ejercicio colectivo de la democracia. Qué difícil que es que esto que acabas con tanta claridad, Pablo, de motivar como debate interno, porque al fin de cuentas también nos interpela a nosotros en la individualidad, qué hacemos o qué dejamos de hacer, se pueda analizar desde las lógicas desapasionadas de la razón y no de, yo estoy del lado de este o estoy del lado de este otro y lo entiendo como quiero. Y eso hoy nos lleva puesto, porque incluso las mismas protagonistas, que una de ellas ensayó una especie de pedido de disculpa, que tampoco fue tan contundente, diciendo, bueno, me dejé, no supuse que había tanta grieta, que mis dichos fueran tan mal interpretados, ¿no? Como la misma que alimentó constantemente la grieta se ve sorprendido porque exista. No, estamos ahí. Sí, aparte pone la culpa en otro lado. Exactamente, exactamente. Pero al fin de cuentas pide disculpas, ¿no? Entre la indiferencia o la arrogancia de sostenerse en la postura, tener que recalcular al menos. En esto uno siente que todo tiene nombre propio, que no se estaba evaluando el concepto, sino los nombres propios. Y ahí está el problema. Sí, bueno, es lo que
de venir un hombre racional en las discusiones. Sí. Él confiaba en la posibilidad de un desarrollo progresivo de ilustración, y eso significaba que haya cada vez un uso más extendido de la razón pública. Cuando Kant dice el uso público de la razón, dice el deber que tendríamos de esgrimir argumentos fundados sobre distintos problemas que hacen a la vida pública, ¿no? A mí me interesa, y Kant confía que la universidad debe ser como un centro en donde se discutan esos problemas, ¿no? Hoy podríamos decir, como vos decís, que intervienen un montón de otros factores, ¿no? De hecho, lo hemos charlado en otras ocasiones, acá cómo se constituyen las representaciones sociales, no se constituyen racionalmente, se constituyen de manera mucho más compleja, afectiva, sentimental. Ahora bien, no deja de ser interesante este señalamiento de Kant de decir, bueno, eso no implica que renunciemos a buscar un lenguaje propio en la universidad y no caer en las discusiones en donde se termina hablando desde el púlpito. Me gusta esa imagen porque él está pensando como en el que arenga, ¿no? Sin apelar a la razón, arenga a la población para que crea tal o cual cosa. Bueno, hoy un poco ese rol lo cumplen los medios de comunicación masivos, ¿no? Cuando se discute un tema público, se instaura una agenda, se instaura esta monolengua, se instaura una forma colonizada de interpretar un problema, y contra lo que hay que disputar es contra esa hegemonía discursiva, ¿no? Gracias, Pablo, como siempre, por dejarnos pensar y pensando. Bueno, Guille, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo. Pablo Olmedo en la mañana, el filósofo de los miércoles, referenciando la lengua de las humanidades.